Buenas tardes, alumnos de Física 2, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana nos toca el tema de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica a través de un conductor cuando se trata de cables y circuitos. El flujo está constituido por electrones que fluyen libremente sobre el material, mientras que si se trata de fluidos tales como los electrolitos, la carga eléctrica se genera por el flujo de los iones positivos. Entonces, de esta manera estamos definiendo la corriente eléctrica, flujo de carga eléctrica a través de un conductor. ¿Sale? De esta manera, fíjense bien cómo vamos a calcular la intensidad de la corriente que pasa por un conductor. ¿Sí? La intensidad de la corriente eléctrica la vamos a calcular como carga sobre tiempo. ¿Sí? Es el cambio de la carga eléctrica en el tiempo. Con la letra I nosotros vamos a denotar la corriente con la Q de carga y la T de tiempo. ¿Sí? Fíjense bien cuál va a ser la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica. Bueno, la carga se mide en coulombs y el tiempo en segundos. Entonces, la corriente nos quedaría en coulombs sobre segundos. Y en física eso decidieron llamarle amperes, ¿verdad? En honor a André Marie Ampère, que fue quien estudió a la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vamos a resolver algunos ejercicios muy sencillos. Es un tema muy sencillo, solo hay una formulita con 3 datos, entonces no hay mayor problema. Fíjense bien, el ejercicio número 1 dice, por la sección transversal de un conductor circula una corriente de 15 miliamperes. Determina el tiempo necesario para que fluya una carga de 15 coulombs. Bueno, entonces aquí tenemos la información de la corriente eléctrica, recordando que coulomb sobre segundo es un ampere. Fíjense en los datos que tenemos, nos dan la corriente, la intensidad de la corriente que son 15 miliamperes. Cuando nosotros escuchemos miliamperes con una m minúscula, está refiriéndose a una magnitud del orden de por 10 a la menos 3. Entonces 15 miliamperes son 15 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Va? Nos piden que calculemos el tiempo y nos dan una carga eléctrica de 15 coulombs. Bueno, esto va a estar muy sencillo, porque nosotros sabemos que la corriente es carga sobre tiempo. Nosotros despejamos al tiempo usando el caso del maestro, ya saben, la letrita T está dividiendo, pues va a pasar al otro lado, intercambiando su posición con la I. Nos queda que tiempo es igual a carga sobre corriente. De esta forma nos va a quedar que son 15 coulombs entre 15 por 10 a la menos 3, recuerden, el 10 por la menos 3 en la calculadora sale con la tecla exp, ¿va? Entonces sería 15x menos 3. Entonces dividimos 15 entre 15x menos 3 y nos va a quedar 1000. Vamos a utilizar la ley de la herradura, bueno, para calcular las unidades, ¿verdad? Entonces la fracción de arriba necesitamos agregarle un 1 para que nos quede coulomb sobre 1 y de esa forma completamos la herradura. Entonces ya saben, los extremos arriba con el de más abajo se multiplican y los centros entre ellos se multiplican. Entonces sería coulomb sobre segundo, por segundo, perdón, entre coulomb arriba y coulomb abajo, pues se nos van a cancelar, ¿verdad? Y entonces nos van a quedar 1000 segundos. Si hacemos la conversión, dividimos eso entre 60, pues nos van a quedar aproximadamente 16.66 minutos. ¿Sale? Ese es el ejercicio 1. El ejercicio número 2 dice, ¿cuál será la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 3 coulombs por una sección transversal del mismo en 5 minutos? Bueno, en ese caso nos piden que calculemos la corriente, nos dan una carga de 3 coulombs y el tiempo nos dan 5 minutos. Recuerden, las unidades oficiales son coulombs sobre segundos, entonces tenemos que convertir esos 5 minutos a segundos, recordando que un minuto tiene 60. Entonces multiplicamos 60 por 5 y eso nos va a dar 300 segundos. Vamos a utilizar la formulita entonces de manera directa. Sustituimos la carga 3 coulombs entre 300 segundos, hacemos la división y eso nos queda 0.01 coulomb sobre segundo. ¿Sí? Que es equivalente a 0.01 amperes. Recuerden, a la unidad amperes le ponemos una A con una bolita encima. Por último, el ejercicio 3 nos dice cuántos electrones pasarán en tan solo 5 segundos a través de un conductor por el cual circulan 4 amperes de corriente eléctrica. Bueno, para este ejercicio nos está pidiendo calcular el número de electrones que van a pasar en un tiempo de 5 segundos por el cual circulan 4 amperes de corriente eléctrica. Ojo, jóvenes, aquí necesitamos, para empezar, necesitamos el valor de la carga eléctrica
que es la que va a hacer que todo esto ocurra, ¿no? Que se genere esa corriente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la carga eléctrica, ¿sí? En este ejercicio no nos la dan. Bueno, nosotros vamos a utilizar la ecuación que tenemos de la corriente para despejarla y calcular esa carga. Si nosotros tenemos esta formulita, el tiempo está dividiendo a mi carga, pues este tiempo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me queda que carga es igual a corriente por tiempo. Nuestra corriente son 4 coulombs sobre segundo. Si se fijan, no puse amperes, puse coulombs sobre segundo. La voy a multiplicar por 5 segundos. Segundo arriba y 5 segundos abajo se cancelan. 4 por 5 nos da 20. Entonces van a ser 20 coulombs. Fíjense bien, nosotros queremos calcular el número de electrones, ¿sale? Pero ya tenemos una carga eléctrica. Entonces, ¿cómo podría a partir de la carga que acabo de calcular el número de electrones? Bueno, nosotros al principio del bloque 3 vimos cuál era la carga del electrón, que era de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir la carga que acabamos de obtener entre la carga de un solo electrón. ¿Por qué? Al momento de nosotros hacer esa división, pues nos va a dar el valor de todos los electrones que hay en esa carga, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta ecuación. El número de electrones es carga, que es la que acabamos de calcular, entre la carga del electrón. Entonces serían 20 coulombs sobre 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Hacemos la división, recuerden, 1.6 por 10 a la menos 19, la pongo en mi calculadora como 1.6 por 1.6, perdón, x menos 19, le doy igual. Me va a quedar 1.25 por 10 a la 20, nada más. Los coulombs arriba y abajo se cancelan. Como es solo un número, me está diciendo cuántos electrones son, pues no tiene ninguna unidad, ¿sale? Bueno, en la práctica hay dos tipos de corriente eléctrica, que es la corriente directa o continua, le ponemos CC, y la corriente alterna, que es la CA. La corriente continua circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de la fuente que la suministra. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad. Por ejemplo, la corriente que nos brindan las pilas, las baterías y los dínamos. La corriente alterna se diferencia de la directa en que cambia su sentido de circulación periódicamente y por lo tanto su polaridad. Es el tipo de corriente más empleada en la industria y la que consumimos en nuestros hogares. Entonces, la corriente continua es la que nos brinda una batería. Si solo va de un sentido a otro, nos puede prender un aparato como unos foquitos, tal vez un carrito de control remoto, pero nada más, ¿verdad? Y la alterna pues se anda modificando su dirección, es capaz de prendernos varios aparatos en diferentes puntos de nuestra casa e incluso en diferentes pisos, ¿cierto? Bueno, de este tema se va a desprender la evidencia de aprendizaje número 20, que es la corriente eléctrica, y va a ser un pequeño problemario de 5 ejercicios tal vez, la cual voy a enviar a través de su jefe de grupo. La van a entregar como fecha límite el día viernes 5 de junio del 2020 al correo trabajoscontingencia@gmail.com. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la resistencia y la ley de Ohm. Esta ecuación, este resultado es bien importante para los circuitos eléctricos. Los materiales que se oponen al paso de las cargas eléctricas se llaman aislantes y estos presentan pues, la llamada resistencia eléctrica, es decir, la resistencia al paso de las cargas eléctricas. Estos efectos fueron estudiados por George S. Ohm, S de Simon, George S. Ohm, o sea, Jorge Simón Ohm, y pudo establecer una relación entre la corriente eléctrica y la resistencia a través de la llamada ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm nos dice que la corriente producida en cierto conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial eléctrico o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Esta ecuación es tan importante porque rige el comportamiento de los circuitos eléctricos. Si todas las conexiones que hacemos de ahora en adelante pues van a estar regidas por esta ecuación, ¿verdad? Cuando hace alguien una construcción de una casa, pues los ingenieros, los albañiles, pues más o menos hacen un cálculo de cosas como la corriente, el voltaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hacen una conexión que por lo general son en paralelo. Eso lo vamos a ver más adelantito, ¿vale? Pero esta ecuación es bien importante para las instalaciones eléctricas. ¿En qué se miden los ohms? Bueno, el voltaje se mide en volts, la resistencia se mide en una unidad que llamamos ohm, que es una herradurita, ¿verdad? Es una omega del alfabeto griego. Entonces el ohm va a ser volt sobre ampere.
Aquí tenemos nosotros una forma, el triángulo de la ley de Ohm, para recordar pues fácilmente el cálculo de cada cosa. Por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje, va a ser corriente por resistencia. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la corriente, pues va a ser voltaje sobre resistencia. Si yo quiero calcular la resistencia, pues va a ser voltaje sobre corriente. Es muy útil ese triangulito, entonces pues hay que analizarlo un poco, ¿no? Hay que tenerlo en consideración, o bien, pues hacer los despejes, ¿no? Si tenemos la pura ecuación de la ley de Ohm, pues es más sencillo hacer el despeje y ya. Otro factor que interviene en la resistencia eléctrica es la temperatura. Se ha comprobado de manera experimental que si la temperatura la resistencia disminuye, de tal forma que la temperatura se aproxima al cero absoluto, que son menos 273 grados Celsius. La resistividad se reduce a cero, haciendo con esto que no exista resistencia eléctrica y con ello se tengan superconductores. Los superconductores solo se pueden obtener mediante condiciones de laboratorio, es decir, de manera experimental, ¿sí? Eso quiere decir que no oponen resistencia eléctrica y tendríamos cosas muy locochonas. Tendríamos una conducción perfecta de electricidad. Bueno, esto es un tema bien importante y para que ustedes puedan ahondar en esto, pueden visitar los links que están ahí marcados. El primero es una página donde les muestra ejemplos de materiales superconductores. Y el segundo es un video de YouTube donde hacen un experimento al respecto. ¿Sí? Entonces los superconductores conducen la electricidad de manera perfecta sin resistencia eléctrica. Eso nos trae muchos beneficios. Imagínense tener energía eléctrica de manera infinita, muchachos. ¿Sale? Bueno, pues por esta semana sería todo. Cuídense y pues estamos en contacto.